Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga esta palabra. Amado Dios que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos das la bendición de poder leer tu palabra. Nosotros, Señor, reconocemos y confesamos que toda palabra es útil para instruir, redarguir y enseñar y capacitar a todos aquellos que se preparan para hacer una buena obra en la tierra. Queremos pedirte que prepares nuestro corazón y que así, Señor, tu Espíritu Santo, quien conoce los pensamientos y discierne las motivaciones, acomode la palabra esta tarde y lleve fruto en abundancia, pues en esto se alegra el Padre, en que los hijos lleven fruto por medio de su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos y hermanas. Sin lugar a dudas, hermanos, que los seres humanos reconocemos el valor de los privilegios que en la vida se van adquiriendo. Puede ser, hermanos, que algunos de nosotros hayamos nacido en una buena familia, y no me estoy refiriendo tanto al tema de las comodidades económicas, sino que me estoy refiriendo al tema de los ejemplos que recibimos en ellas. Probablemente muchos de nosotros tuvimos buenos padres que nos instruyeron, nos dieron consejos de cómo deberíamos de vivir la vida correctamente. Eso es un privilegio. También otros hermanos y hermanas gozaron de privilegios como el de la preparación académica, lo cual les ha permitido ser independientes económicamente y poder progresar en la vida. Hay que reconocer que el estudiar en una universidad y lograr coronar una profesión también es un privilegio. Otros hermanos y hermanas han tenido el enorme privilegio de poder ser personas emprendedoras y que de una idea que alguna vez se concibió seguramente en un lugar a altas horas de la noche, aquello que parecía un sueño distante, ahora se ha convertido en una realidad de emprendimiento de la cual ahora subsistimos. Eso también es un privilegio. También es un privilegio que seguramente hayamos atravesado una situación de salud bastante difícil
y que quizás hayamos tenido que pasar algunas horas o algunos días en un hospital y que hayamos salido vivos de ese lugar, también es un privilegio. Pero quiero decirle que si usted pasó el año 2020 después de la pandemia y hoy usted esté con vida y esté sentado en este lugar, también es un privilegio de parte de Dios. Hubo muchas personas que perecieron, que perdieron sus vidas, y eso es un privilegio que Dios nos ha concedido de poder valorar el oxígeno que respiramos. También quiero decirle que a pesar de que a estas horas de la tarde sentimos un clima bastante cálido y seguramente la silla a lo mejor no sea tan cómoda, pero también estar en este lugar es un privilegio donde gozamos de la presencia de nuestro Dios y del Espíritu Santo que está en medio nuestro. La Biblia dice algo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Allí estoy yo. Y aquí habemos más de 2 o 3, habemos varios centenares de personas, más los que nos escuchan a través de la radio, los que nos ven a través del internet. Es un gran privilegio. Y así, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros podríamos pasar a esta tarima a destacar los privilegios, los beneficios, los favores que hemos recibido de parte de Dios. Todos los que estamos acá, sin excepción, hemos recibido privilegios de parte de Dios. Pero a pesar de que todos hemos recibido algún tipo de privilegio, algún tipo de beneficio o misericordia de parte de Dios, eso no es ninguna garantía de que vamos a permanecer fieles al Dios que nos dio todos esos favores. Por eso es que la Escritura nos dice continuamente: oh alma mía, no olvides ninguno de los favores que el Señor ha hecho contigo. No olvides ninguno de sus beneficios, porque la tendencia del ser humano es que cuando tiene algo que quizás otros no poseen, se acostumbran. Tal vez usted, hermanos y hermanas, puede hacer una relación un poco difícil o hasta chistosa quizás de lo que le significó que su esposa finalmente le diera el sí, acepto. ¿Cuántos se acuerdan cuando le pidieron matrimonio a su esposa? No, ya ni me quiero acordar, dijo el hermano. Todo iba bien. Bueno, los que nos casamos enamorados, y yo quiero creer que todos nos casamos en esa condición, usted sabe lo difícil que le costó que su esposa le dijera que sí. Pero el día que ella le dijo que sí, o el día que su esposo le propuso matrimonio, usted se alegró. Pero dígame si no es verdad que cuando finalmente esa mujer o ese hombre con el que prometimos pasar el resto de nuestra vida comenzó a convivir bajo nuestro techo, comenzamos a trivializar nuestra relación al punto de ahogarla en la rutina diaria, de tal manera que si está o no está para nosotros es indiferente. ¿Por qué los seres humanos trivializamos no solamente las cosas, sino que trivializamos incluso hasta las relaciones, al punto de llevarlas a un momento de agotamiento o de aburrimiento? Porque lo cierto es que muchas veces descuidamos aquellas cosas que nos costaron, que nos resultaron difíciles. Esta tarde hemos leído un pasaje de la Biblia que nos refleja lo que a los seres humanos nos ocurre cuando damos por sentadas muchas cosas, cuando comenzamos a trivializar las bendiciones y los privilegios de parte de Dios.
Por eso es que el versículo 1 del capítulo 10, con el que comenzamos la lectura, nos hace un recordatorio acerca de un pueblo que recibió muchos privilegios de parte de Dios. Y Pablo comienza diciendo en el versículo 1: hermanos, yo no quiero que desconozcan que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Dos privilegios que a ninguna nación el Señor le ha concedido. ¿Se imagina el gran privilegio de estar, hermanos, rodeado por los enemigos, por la retaguardia, y tener frente a ellos un mar que parecía amenazante? Pero de repente el Señor, con brazo poderoso, liberó a su pueblo cuando Moisés finalmente extendió su vara y partió el mar. Bueno, no fue Moisés, fue la mano del Señor a través de Moisés. Ver cómo las aguas del Mar Rojo se detenían y abrían paso para que su pueblo finalmente pudiera atravesar en seco y despedirse así de aquellos que lo habían torturado por más de 400 años, los egipcios. Ese era un gran privilegio. Privilegio también había sido que la Biblia dice que durante el día, imagínense, en el desierto caluroso, había una nube que protegía al pueblo de los rayos del sol, y por la noche una columna de fuego. Eso era un gran privilegio. Imagínense, dos privilegios espirituales ya. El versículo 2 dice: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Verso 3: todos también comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comía el pueblo, hermanos y hermanas, durante su peregrinar en el desierto? ¿Qué comió? Correcto, maná. ¿Y saben cuál era el privilegio de comer maná? Que el maná usted lo podía hacer de todas formas. Se lo podía comer crudo, lo podía freír, lo podía cocer, lo podía asar. El maná, hermanos y hermanas, tenía una composición que usted le podía dar el gusto que usted quisiera. Era una comida, como también se describe en el libro de los Salmos, una comida celestial, una comida de ángeles. Porque literalmente, hermanos, era un privilegio que Dios les daba. Significa que en su peregrinar en el desierto, Israel no supo lo que era el hambre. Israel no supo lo que era quemarse por el sol. Es más, la Biblia dice algo más: que durante su peregrinar en el desierto, su calzado nunca se desgastó. ¿Quién de nosotros tiene un par de zapatos que le haya durado 40 años, hermano? Ninguno de nosotros. Y ya a la vuelta de 2 meses a veces ya están más descosidos los zapatos que a saber qué. Y no le digo que le enseñe la suela de su zapato a su vecino, porque no vaya a ser, ¿verdad?, que tenga aire acondicionado abajo. Pero lo cierto es que a nadie de nosotros nos ha durado tanto tiempo la ropa, el calzado. Pero este pueblo tuvo la bendición que su calzado no se desgastó y que su ropa tampoco se desgastó. Todas esas cosas eran privilegios de parte de Dios. Una de las características del desierto es que en el desierto no hay agua. Pero vea lo que dice la Biblia en el versículo 4: pero todos ellos tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Dios siempre les proveyó comida, bebida. Dios siempre les proveyó vestido, calzado, protección. Todo eso eran privilegios. Yo le pregunto algo: cuando usted recibe un privilegio, ¿qué le provoca?
a usted recibir un privilegio? ¿Qué debería de provocar en usted tener un privilegio que otros no tienen? ¿Qué debería de provocar en nosotros? Correcto, hermano. La palabra es gratitud. Los privilegios deberían producir en nosotros gratitud. Pero ¿cuándo es que la gratitud no viene a nuestro corazón? Cuando el reconocimiento de los privilegios no provoca en nosotros un espíritu de agradecimiento a Dios. ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando nosotros, hermanos y hermanas, pensamos que los privilegios son porque los merecemos. Hay personas que van por la vida creyendo que la vida les debe algo y que lo que tienen en realidad es lo que ellos merecen. Pero seamos honestos, nada de lo que tenemos en realidad lo merecemos. Nosotros no merecemos la vida, nosotros no merecíamos absolutamente nada, no merecíamos provisión, no merecíamos nada. Perdone, no se vaya a ofender, pero nosotros éramos los más insignificantes. Para fuerza de ser sinceros, somos barro nada más. Y así usted se eche los perfumes que quiera, se vista como quiera, nosotros, hermanos y hermanas, somos insignificantes. Venimos a esta vida desnudos y desnudos vamos a regresar. Nos vamos a volver polvo. No merecemos nada. Sin embargo, a pesar de que no merecemos nada, Dios en su infinita misericordia nos dispensa sus favores y sus misericordias día con día. Que usted vea la luz del sol este día, que usted pueda caminar y correr, que usted pueda respirar, es solamente por la gracia y la misericordia de Dios que se ha abierto a tu vida este día. Amén, hermanos. Estamos de pie solo por el Señor. Si algo nos dejó clara la pandemia, es que un pequeño virus nos puede quitar la vida. Y por eso yo les decía, es un privilegio que hayamos pasado el 2020. Pero sabe, a pesar de recibir esos privilegios, dice el verso 5, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. La mayoría de ellos no agradaron a Dios. ¿De dónde venían los israelitas? Venían de Egipto. ¿Y allá qué eran? ¿Eran príncipes? ¿Qué eran ellos, hermanos? Eran esclavos. Y a pesar de que Dios los había sacado de la esclavitud, ellos eran un pueblo desagradecido, exigente, murmurador, criticón, codiciosos y ociosos. Para que tengamos una idea, el apóstol Pablo va a comenzar a enumerar algunos de los ejemplos que provocaron en ellos su alejamiento de Dios. Quiero comenzarle diciendo algo. Los privilegios que nosotros tenemos no son garantía de que vamos a permanecer en Dios. Los privilegios que nosotros tenemos no son garantía de nuestra fidelidad a Dios. Porque ya le dije, ¿qué debió haber producido en el corazón del pueblo israelita el ser receptores de estos privilegios? Y ustedes mismos muy atinadamente dijeron, es gratitud. Pero ¿por qué ellos no desarrollaron esa gratitud hacia Dios? ¿Y por qué la Biblia dice que de la mayoría de ellos Dios no se agradó? Vamos a comenzar a identificar cuáles son las causas que no le permitieron al pueblo de Israel
permanecer en fidelidad a Dios a pesar de los privilegios recibidos. El versículo 6 dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. La Reina Valera dice: estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros no codiciemos cosas malas. Cuando el corazón se llena de codicia, los seres humanos tenemos, hermanos y hermanas, una sed de querer tener cosas que no tenemos, y eso puede generar en nosotros un deseo desenfrenado de codicia. En una ocasión, la codicia de un hombre que estaba casado, tenía 10 años de matrimonio, pero la codicia encendida por la mujer de su hermano lo llevó al punto, en una ocasión, de abusar sexualmente de su cuñada. Eso al menos lo reportaba una noticia de la BBC. ¿Cómo fue posible que un hombre llegara al punto que su codicia alimentara tanto su deseo que no reparara en el hecho que estaba abusando sexualmente de la mujer de su hermano? La codicia comenzó con un sentido de insatisfacción. Cuando nosotros no nos sentimos satisfechos con lo que tenemos, sino que mostramos nuestro descontento por aquello que no poseemos, es cuando Satanás aprovecha esos espacios para alimentar nuestra codicia. Y la codicia siempre se justifica diciendo: es que yo merezco algo mejor, es que yo creo que necesito esto. La codicia se alimenta de la comparación, y por eso dice la palabra de Dios, hermanos, el primer ejemplo que nos da Israel es que no debemos de ser codiciosos. ¿Y cuál es el antídoto para la codicia? Que tengamos un espíritu de contentamiento. Hermanos y hermanas, si usted tiene un techo sobre su cabeza que lo protege de la lluvia y del sol, si usted tiene un plato sobre su mesa, si usted tiene una prenda que lo cubre, debe de sentirse como la persona más afortunada de este planeta. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera un techo que los cubra, viven bajo los puentes, viven en las calles, muchos son desplazados por diferentes situaciones, hermanos y hermanas, en sus países de origen. Es increíble ver la crisis humanitaria que vive en varias regiones del mundo. Cuántas personas en África, huyendo de la guerra, de la pobreza y del hambre, tienen que vivir, hermanos, alejados de sus ciudades de origen, buscando poder ingresar a Europa a través del mar, y exponen su vida. Pero nosotros, hermanos y hermanas, tenemos un plato de comida sobre nuestra mesa. Quiero preguntarle algo: ¿cuántos almorzamos antes de venirnos al culto? Aunque sea frijolitos, ¿verdad? Pero estuvieron ricos. ¿Y quién nos puso eso sobre la mesa? Sino aquel quien dijo que aún hasta de las aves del cielo cuida de cada una de ellas. Y si el Señor alimenta a las aves del cielo, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros, hermanos y hermanas? Él nos suple todas nuestras necesidades. Pero hay gente que reniega por todo. Hay gente que reniega: otra vez frijoles, otra vez huevo con ejote, dicen. ¿Sabe que lo que usted tiene, otra gente lo desea? Pero cuando no tenemos un espíritu de contentamiento, renegamos por todo.
Aquel que es agradecido por lo que tiene, una tortilla con sal puede tener, pero dice: Señor, gracias porque tú has provisto para mi mesa. Y siempre tiene contentamiento. ¿Cuántos estamos contentos por lo que tenemos? Mira el que no dijo amén. ¿Se siente bien por lo que tiene, hermano? Claro. Debemos de ser agradecidos. Segundo, verso 7. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Segundo gran problema de Israel, que hizo no valorar los privilegios que Dios les dio. Mientras su líder Moisés estaba en la montaña, el pueblo entró en una condición de ociosidad. La ociosidad es el taller favorito de Satanás para colocar en nuestra mente toda clase de engaños y mentiras. Una mente ociosa, desocupada, es aquella que fácilmente alberga toda clase de mal en su corazón. A propósito de esto, esta generación que estamos viviendo es la generación más entretenida y desconectada que ha existido. Usted sabe que hay gente, hermanos, que puede, mire, uno se sorprende de ver personas que hacen ridiculeces con tal de ganar un like en las redes, un seguidor en las redes. ¿Por qué hemos llegado a este punto donde no se valora el tiempo? Hermanos, quiero que usted entienda algo. Hágase un favor hoy que llegue a su casa, véase frente al espejo y se va a dar cuenta que hemos estado envejeciendo. De repente una arruga por acá, de repente ya comienzan a salir las canas, a otros ya se les cayó el cabello, y otros, hermanos y hermanas, solo son ruidos en los huesos ya. Ya los hijos saben cuando papá se levanta en la mañana porque crac, 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 crac. Ya se levantó papá porque los huesos están tronando, dicen. Cada día que pasa vamos envejeciendo y el tiempo sigue avanzando. La pregunta es: hey, ¿en qué lo inviertes? Si tú alimentas tu ociosidad frente a la computadora, frente a tu teléfono celular, en cosas que no aprovechan, la Biblia nos enseña que para todo hay tiempo. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Pero hay gente, hermanos y hermanas, que vuelca todo su tiempo en cosas que no aprovechan. Segundo gran error que no nos hace valorar los privilegios es que damos por sentado la vida. ¿Cuántos de nosotros somos personas que procrastinamos todo el tiempo? Es decir, que posponemos. No se vaya a reír, por favor. Pero ¿cuántos de nosotros dijimos en este año 2023? En este 2023 me pongo a dieta. Y ya resulta que ha aumentado 2 tallas más en su falda o en su pantalón. El otro año me disciplino aprendiendo un nuevo idioma. Yo no sé qué metas te propusiste. Pero si tú no detienes la ociosidad en tu vida, si no sabes administrar el tiempo, no vas a valorar los privilegios. En ocasiones yo les digo a los muchachos, a las señoritas: si tú supieras ahora que te vas a morir dentro de 2 semanas, ¿qué harías? Y si tú me dices que harías cosas distintas a las que ahora haces, eso demuestra que estás perdiendo la mayor parte del tiempo de tu vida. A veces me dan ganas de agarrar a los jóvenes, hermanos, y decirles: estás perdiendo la vida.
La estás desperdiciando en cosas que no valen la pena. Y por eso es que el Señor dice: esta gente se sentó plácidamente a comer y a beber y a darse al desenfreno. Verso 8: no cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Esto nos recuerda a lo que sucedió en el libro de Números, cuando la Biblia dice que el pueblo de Israel comenzó a fornicar con las moabitas. A ver, piense por un momento en esto. Para fornicar o para tener relaciones sexuales, pues obviamente que se necesita cierto nivel de privacidad. Pero las personas, cuando caen en la inmoralidad sexual y cultivan la inmoralidad en lo privado, piensan que nadie se va a dar cuenta. Piensan que van a poder pasar por alto las consecuencias de sus decisiones. Estas 23,000 personas que fornicaron en lo privado seguramente pensaron: Moisés no se va a dar cuenta, la congregación israelita no se va a dar cuenta. Pero nosotros fácilmente nos podemos esconder del hombre, pero no nos podremos esconder de Dios. ¿Sabe cuántos hombres de Dios, grandes predicadores, han caído en la tentación sexual pensando que nadie se va a dar cuenta? Muchos. ¿Por qué las personas piensan o creen que podrán transgredir el mandamiento de Dios sin apelar a las consecuencias que vienen de sus malos actos? Porque ellos creen que son vivos, porque ellos creen que son inteligentes, porque ellos creen que eso no les va a dejar factura. Pero si algo nos dice la Biblia es: no erréis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así tú borres el historial de tu teléfono, así tú te pongas una gorra y lentes oscuros para que nadie te vea. En una ocasión me contaba alguien que cierto pastor, por ejemplo, salía de su casa en un vehículo, llegaba a determinado lugar y se transportaba de repente en otro vehículo, y para encontrarse con la amante abordaba otro vehículo y así nadie sospechaba. Ja, 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 ja. Piensa que a Dios lo puede burlar. Nadie puede burlar al Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. La Biblia dice que aún lo más privado, aún lo que se habla en lo secreto, el Señor lo publicará. Entonces vea, no valoramos los privilegios cuando pensamos que las cosas que hacemos en secreto no se van a saber. ¿Cuánta gente no hay que viene a servir a la iglesia después de haber tomado? ¿Cuánta gente no hay, hermanos y hermanas, que viene a servir a la iglesia después de haberle propinado una golpiza a su mujer? Y vienen tranquilos y piensan que un uniforme va a esconder su pecado. No se equivoque. Todo lo que el hombre hace en lo oculto, tarde o temprano saldrá a luz. Y eso es inevitable. Dice más la palabra de Dios en el verso 9: tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. ¿Qué significa tentar a Dios? Tentamos a Dios pensando que tenemos algún tipo de poder o prerrogativa que nos hace creer que Dios está a nuestro servicio. Cuando nosotros decimos cosas como: si Dios me ama, me va a dar esto, porque soy su príncipe o su princesa. Si Dios me ama, me va a conceder esto, y si no lo hace, dejo de ir a la iglesia. Si Dios no me responde esta oración, entonces yo voy a dejar de servir al Señor.
¿Desde cuándo los patos disparan a las escopetas? No nos engañemos, hermanos y hermanas. Dios no está acá para concedernos nuestros caprichos. Nosotros estamos acá para servir al Señor porque Él nos ha amado a nosotros primero. Él es la razón de estar en este sitio. Dios no está a nuestro servicio. Pero el pueblo comenzó a exigirle: ya estamos aburridos de maná, queremos carne. Y comienzan a murmurar y a exigir y a no estar conformes con lo que Dios les dio. Dice la Biblia más adelante en el versículo número 10: ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. No murmuren contra Dios. Cuando pensamos que la vida nos trata injustamente y creemos que merecemos un mejor trato de parte de Dios, pero en realidad lo único que demostramos es nuestra mala actitud de arrogancia frente a Él, y decimos: Señor, ¿y a mí por qué me pasa esto? Si soy tu hijo. Es una murmura, es una queja contra Dios. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, creemos que merecemos un mejor trato, quiero decirle que no hay ni un solo ser humano que no haya sufrido en este planeta. Todo aquel que nace en este mundo ha tenido alguna cuota de sufrimiento. Y aún el Hijo de Dios tuvo que pagar su cuota de sufrimiento. Así que no venga usted diciendo que es el único que ha sufrido en esta tierra. Pero detrás del sufrimiento, detrás del dolor, los hijos de Dios también hemos recibido el consuelo y la fortaleza de parte de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Cuando atravesamos momentos de dolor y no nos logramos explicar lo que nos sucede, experimentamos el consuelo de parte de Dios. Dice más, verso 11: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Oiga lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: estamos en los últimos tiempos y este es el tiempo de la mayor cantidad de privilegios. Le voy a mencionar algunos privilegios que usted y yo tenemos. Número 1, hermanos y hermanas, tenemos revelado todo el consejo de la palabra de Dios en este libro llamada las Escrituras. Esto es un privilegio. Esta Biblia, la que usted tiene en su dispositivo móvil o impresa en papel, le costó la sangre a mucha gente. Y ese es un privilegio que Dios nos va a demandar. Tenemos también el privilegio de que el Espíritu Santo está en medio nuestro, está con nosotros y sobre nosotros. Eso era un privilegio que la gente en el pasado no tenía. Pero ahora también tenemos el enorme privilegio, hermanos y hermanas, que el Señor Jesús mora en nuestro corazón. Pero a pesar de que tenemos esos privilegios, puede ser que muchos de nosotros no permanezcamos firmes. Y por eso dice el versículo número 12: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y dice, verso 13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios. ¿Qué es entonces lo que nos va a permitir ser fieles a Dios? Pero Dios, dice el versículo 13, es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Puede ser que de repente la codicia toque nuestro corazón, la insatisfacción, el deseo de murmurar, el deseo de hacer algo en oculto. Pero cuando todo eso ocurra, que es una tentación que experimentamos todos los seres humanos, Dios siempre nos va a abrir una puerta de salida. Y está en usted si la toma o la deja. Hoy más que nunca, hermanos y hermanas, necesitamos comprender
que frente a los privilegios que Dios nos da, son solamente una muestra de misericordia y de favor hacia nosotros. Pero no piense que por los privilegios que usted ha tenido va a permanecer fiel en el Evangelio. Le voy a contar una experiencia. Hace algunos años, predicando en las calles, en el centro de San Salvador, repartiendo alimentos a los indigentes y evangelizándolos, nos encontramos con una serie de cosas, hermanos y hermanas, que nos sorprendió. Y es que muchas de las personas que estaban tiradas en la calle alguna vez habían estado sentados en una iglesia. Nos encontramos con servidores, con cristianos, con cristianas que estaban tirados en la calle. ¿Qué les pasó? Porque ellos mismos nos contaban: no, hermano, si yo iba a la iglesia a la que usted va, si yo fui servidor de ahí, si yo tuve este o tal privilegio, no, si mire, si yo estuve en tal año. Pero a pesar de que tuvo todos esos privilegios, los privilegios no garantizaron la permanencia de esos hombres y de esas mujeres. Entonces, ¿qué garantiza que vamos a permanecer sirviendo al Señor, o que vamos a permanecer fieles en la iglesia al Señor? ¿Qué garantiza? No es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, sino nuestra dependencia de Dios. Cuando dependemos del Señor, tenemos garantía de que vamos a permanecer. Puede ser que en momentos nos sintamos débiles, a punto de fracasar y fracturarnos, pero cuando nos tomamos de la mano del Señor, nuestro espíritu es fortalecido para vencer la prueba, la tentación o la tribulación. Cuando de repente estamos en una situación difícil que nos está acosando y robando la paz, nosotros tenemos un refugio seguro al que podemos acudir. Es el Señor, la roca inconmovible de los siglos, hermanos y hermanas. Es Él nuestra garantía. Por eso es que entre más dependamos de Él, tenemos más garantía de estar firmes en el Señor. Usted puede decir: yo ya tengo 10 años de estar en la iglesia, y a mí, ¿qué son las tentaciones? Y a mí el diablo me hace los mandados. Sí, ¿cómo no? No, si yo soy fundador de esta iglesia. Ajá. Nada es garantía, solo el Señor es garantía. Y no importa el privilegio que usted tenga. Pastor puede ser, supervisor puede ser, líder puede ser, no importa. Todos podemos caer. A todos el diablo nos puede tumbar en el suelo. Pero siendo que esa es la realidad, debemos de aprender a depender del Señor. Debemos de tomarnos de su mano y decir: Señor, yo soy débil. Si es que sabe cuál es el problema, cuando creemos nosotros que somos fuertes. No, si yo hasta me las puedo. Ajá, pregúntele a Pedro. El Señor le dijo: mira, tú me vas a negar, Pedro. No, hombre, Señor, te van a negar estos, menos yo. Y mire, Pedro, hermanos y hermanas, lo negó al Señor. Porque muchas veces cuando ponemos nuestra fuerza y nuestra confianza en nosotros mismos es cuando fracasamos. Pero cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando nos sujetamos de Él, cuando dependemos de Él, cuando no dejamos de venir a la iglesia, cuando buscamos al Señor en oración, cuando no dejamos de servirle y lo hacemos con dedicación y entrega, el Señor ve que estamos dependiendo de Él, que no nos creemos justos en nuestra propia justicia, que no buscamos fuerza en nuestra propia habilidad, sino que toda nuestra fe, nuestra confianza está depositada en Él. Dicen amén a eso, hermanos. Que Dios nos ayude para permanecer firmes. Y el día que tengamos que partir de esta tierra, no nos vaya a dejar un problema. Sí, porque hay gente, ¿verdad?, que a uno le pregunta: hermano, ¿y este se habrá salvado? No, porque se murió en una cantina. Y uno tiene que decir: pues no sé, hermano, solo el Señor. O que de repente, mire, fíjese que y este hermano se habrá ido al cielo porque lo encontraron en un motel con otra mujer. Se habrá ido.
Y uno dice, pues no puede decir nada, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero que el día que usted se vaya de esta tierra, se murió sirviendo al Señor. Se murió de rodillas como Juan Bunyan. ¿Saben que Juan Bunyan se murió de rodillas? O sea, lo hallaron muerto de rodillas, hermano. Que Dios nos ayude también a nosotros a terminar el último día de nuestra tierra siéndole fieles al Señor hasta que Él venga. Amén, hermanos. Que el Señor pueda decir de nosotros: en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ningún privilegio es garantía de fidelidad a Dios. Solo depender de Dios es lo que nos permitirá permanecer en Él. Esta tarde yo quisiera hacer una invitación. Si hubiese entre nosotros personas, amigos o amigas que desean entregarle su vida a Cristo, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Y ahí donde usted está, habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted, y así comenzar una nueva vida en el Señor. Si esta tarde hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? También deseo extender la invitación para aquellos hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero que ahora desean reconciliarse. Si hubiese alguien esta tarde que desea reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted para que se una a esta oración de fe. ¿Habrá alguien esta tarde a quien el Señor ha tocado? Todos con nuestros ojos cerrados. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Si el Señor ha tocado tu vida esta tarde, ponte en pie. La mejor garantía de que tienes que vas a terminar la carrera no es un privilegio. Si tú dices: Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha bendecido, tengo una buena familia, tengo buena salud, me va bien en el negocio, estoy bien en mi trabajo, tengo buena salud, qué bien, esos son privilegios. Pero ahora, ante esos privilegios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener una actitud humilde ante Dios? Cierro la invitación. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Gracias por los privilegios que tú nos das, Señor. Pero ayúdanos a depender de ti, no de los privilegios, no de los beneficios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, ayúdanos a ser agradecidos contigo, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, a tomarnos de tu mano fuertemente, y aleja de nosotros todo pecado. Aleja de nosotros la codicia, la ociosidad, la inmoralidad, la murmuración. Aleja de nosotros, Señor, la insatisfacción, para depender de ti y ser agradecidos. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos. Pongámonos en pie, hermanos. Pongámonos en pie y digámosle al Señor: tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar.
aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Si tú vas en mi barca, dígaselo fuerte, hermano. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las nubes volaré. Hermanos, si usted como yo reconoce que somos débiles y que la única fuente de fortaleza es el Señor, levante su mano y dígale: Señor, yo soy débil. Si tú no estás conmigo, yo me quiebro. Si tú no estás conmigo, pierdo ese espíritu de contentamiento y me extravío. Por eso yo te necesito. Dígale conmigo al Señor esta tarde: Señor, yo te necesito. Señor, si tú te alejas de mí, yo me hundo. Si tú no vas conmigo a mi lado, me pierdo. Ayúdame, Señor, a depender de ti para estar firme hasta el día de tu venida. Aquí está tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo esta tarde para que se mantenga firme en ti. Ayúdalos a vencer sus luchas, sus tentaciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas al Señor, hermanos.